El siguiente discurso es un extracto de las Memorias de la Gobernación de la Frontera, escritas por Benjamín Quiroga, quien ejerció como gobernador del Territorio Nacional de Santa Cruz. El territorio que Quiroga encontró a su llegada era vasto e indómito. Entre el río Huemules y el lago Oneli se extendían estepas castigadas por el viento y cordones montañosos donde el invierno imponía su dureza. Los principales asentamientos, Santa María del Sur y Resistencia Patagónica, apenas contaban con la infraestructura básica para sostener el crecimiento que pretendía impulsar. Más allá, en los parajes de la montaña, pequeños grupos de colonos y puesteros sobrevivían aislados. Santa María del Sur, Territorio Nacional de Santa Cruz, 1928. El pueblo argentino, en el ejercicio soberano de su voluntad, ha elegido nuevamente al excelentísimo don Hipólito Yrigoyen como su presidente. En su sabiduría, me ha confiado la responsabilidad de administrar y transformar esta vasta región entre el río Huemules y el lago Oneli, en el corazón del territorio nacional de Santa Cruz. Es esta una misión patriótica: organizar, poblar y desarrollar estas tierras para que sean, de una vez por todas, parte viva y pujante de la nación. Nuestra principal tarea es la modernización de los dos pueblos que vertebran la región: Santa María del Sur y Resistencia Patagónica. Hasta ahora, la vida aquí ha estado marcada por el aislamiento, dependiendo de una locomotora a vapor y del transporte a caballo. No podemos aspirar al progreso sin medios modernos de comunicación y distribución. Antes de mi partida hacia Santa María del Sur, ya he solicitado al Estado Nacional una flota de vehículos que nos permitirá dinamizar la construcción y adecuarla a los estándares de la época. Con ello, atraeremos a miles de compatriotas que vendrán a forjar su destino en esta tierra, fortaleciendo el comercio y la industria local. Este es un territorio federal, lo que nos permite una planificación económica sin las ataduras que imponen los intereses particulares de los terratenientes y las sociedades extranjeras. Al otro lado de la frontera, en territorio chileno, empresarios de habla inglesa han establecido prósperos enclaves con puertos en funcionamiento. Si bien podemos adquirir allí ciertos insumos, dependemos del dólar, cuya disponibilidad es limitada. Nuestra prioridad, por tanto, es consolidar una economía local autosuficiente, con respaldo del Estado Nacional y transacciones en nuestra propia moneda. Desde la capital se me ha encomendado un mandato claro. En 5 años, esta región debe estar modernizada y encaminada hacia la industrialización. Para lograrlo, es imperativo atraer población trabajadora, lo que solo se conseguirá garantizando condiciones dignas de vida. En 2 años, debemos contar con agua potable y electricidad en ambos pueblos, además de mejorar la infraestructura vial para que la nueva flota de vehículos opere con eficiencia. El sector de la construcción debe ser actualizado sin demora, pues es el pilar sobre el cual se erigirán nuestras futuras industrias. El desarrollo agropecuario es clave para nuestra autosuficiencia y futura capacidad exportadora. En un plazo máximo de 5 años, debemos estar en condiciones de comerciar carne y cuero, lo que requiere la modernización de las estancias y la implementación de silos para la conservación de forrajes. Asimismo, la riqueza mineral de la región no puede ser ignorada. Informes de pobladores hablan de emanaciones de petróleo y de depósitos de carbón en la cordillera. Para avanzar con seriedad en su explotación, he dispuesto la creación de una sucursal de la Universidad Técnica Nacional, que coordinará los estudios geológicos necesarios para su aprovechamiento racional. No ignoro que esta tierra aún guarda la memoria de los trágicos sucesos de hace 6 años.
cuando grupos de peones y obreros, llevados por ideales anarquistas, se alzaron en armas contra el orden nacional. Si bien reconozco sus aspiraciones de justicia, su prédica extremista no está en consonancia con las necesidades del pueblo argentino. La estabilidad de la región debe ser preservada a toda costa. Por ello, además de fortalecer la salud, la educación y la higiene pública, se instalará un centro de propaganda que retransmita fielmente la voz de la capital. La radio será nuestro lazo inquebrantable con el resto del país y garantizará que ningún rincón de esta tierra permanezca ajeno al espíritu de la nación. Con patriotismo y determinación, emprendemos esta gesta de civilización y progreso. La Patagonia no será más un territorio olvidado, sino una promesa de grandeza para la República Argentina. Así Benjamín Quiroga arrancaba su gestión, pero él ignoraba que en la capital la crisis económica y las conspiraciones políticas desembocarían en el golpe de Estado de 1930, que derrocaría a Hipólito Yrigoyen y pondría fin a la era de sus ideales industrialistas. La Patagonia, que apenas comenzaba a despertar bajo su administración, parecía condenada al olvido. Pero Benjamín Quiroga no estaba dispuesto a ver caer su proyecto sin luchar. En la siguiente parte veremos cómo enfrentó las crecientes dificultades y qué hizo para que su visión de una Patagonia fuerte y moderna no quedara en el olvido